Atracones, ¿cómo evitarlos? Hablemos del trastorno por atracón. ¿Qué es el trastorno por atracón? Primero les voy a explicar de qué es esto lo que les voy a hablar en este video. El trastorno por atracón es el trastorno que explica ese comportamiento alimentario de aquellas personas que no pueden controlar el consumo de alimentos, que ingieren una gran cantidad de comida en un tiempo muy corto y que luego se provocan el vómito o algunas otras formas que llamamos de purga para no engordar. Tienes que saber, primero, que es más frecuente en mujeres que en hombres y segundo, que según las estadísticas, la media de edad de aparición es de 25 años para las mujeres y de 21 años para los hombres. Entonces, en este video yo te quiero explicar por qué suceden los atracones y mi propósito es que al finalizar este video tú sepas cuáles son los 3 puntos críticos que debes de saber para evitar atracones en la comida. Está muy comprobado que las dietas restrictivas es la causa número 1 más cercana al desencadenamiento de episodios de sobreingesta. Esto está absolutamente comprobado en las miles de investigaciones que hay alrededor de la alimentación y las emociones. Y por dieta restrictiva se entiende las conductas de control de peso que son saludables, esas conductas que pueden ser sanas, como comer ensaladas, regular el consumo de comida chatarra, de grasas, de carbohidratos, pero también las conductas que son insanas, como aguantar hambre, como saltarse las comidas, en fin. El caso es que el hecho de mantener una restricción respecto a determinados alimentos, especialmente aquellos que se consideran prohibidos, genera que cuando por las circunstancias que sea, se rompe esa dieta estricta, la persona se va a descontrolar totalmente y va a consumir grandes cantidades justamente de ese alimento que se prohibió. Y fueron muchísimas las investigaciones y los investigadores en nutrición y emociones que afirmaron, que nos contaron que las dietas restrictivas son el factor de riesgo más importante para la aparición de los trastornos del comportamiento alimenticio. Abajo en la descripción de este video yo te voy a nombrar algunas de esas investigaciones y de esos investigadores para que tú sepas de lo que te hablo. Los estudios acerca de los trastornos del comportamiento alimenticio arraigan de una manera tan contundente este tema en cuanto a que un porcentaje muy alto de las personas, de las poblaciones investigadas y usadas para esos estudios han hecho dieta. Entonces el tema queda absolutamente claro, o han hecho dieta muchas veces en su vida o alguna vez en su vida, y entonces es por eso que siempre cuando hablamos de trastornos del comportamiento alimenticio está allí la variable de hacer dieta. Las personas cuando hacen dietas restrictivas se ponen unas reglas de cuándo comer, qué comer, en qué momento comer, y el hecho de mantener esa restricción respecto a esos determinados alimentos llamados prohibidos genera, como les decía hace un momento, que entonces se sale por los motivos que sea de esas circunstancias de restricción alimentaria, y lo que va a suceder es que yo voy a elegir y en grandes cantidades de una manera descontrolada aquel alimento que en la dieta me dije que era prohibido. Entonces las dietas restrictivas pueden tener o no éxito. Si son exitosas, se puede perder peso, por supuesto, pero en el segundo caso, si no son exitosas, las personas pueden tener un grave infrapeso y desarrollar graves efectos físicos y psicosociales y psicológicos, como por ejemplo los trastornos del comportamiento alimenticio o lo que estamos hablando hoy, que es el trastorno por atracón. Las dietas restrictivas, muy comprobado también que es que producen aumento de la masa corporal porque predice en las mujeres el inicio de los atracones y en los hombres la dieta predice el aumento de los atracones. También está comprobado que las personas cuando inician una dieta reducen, quitan de lado la actividad física y tienden a no desayunar, y eso es un tema muy desfavorecedor justamente para la imagen corporal, que es de lo que se trata todo esto. Entonces tú te estarás preguntando, bueno, Miriam, ¿y por qué pasa todo eso? Porque ¿cuál es el problema pues tan grande con la restricción alimentaria? Y me gustaría que me contaras abajo en los comentarios tú por qué crees que hay tanto problema con la restricción alimentaria con las dietas, y por supuesto que yo también te lo voy a explicar. Pero antes ve y comenta y no me hagas trampa.
El primer trabajo que nos contó qué era lo que pasaba pues con las dietas restrictivas fue el de dos investigadores que se llamaron Kiss y Coles en el 50, y esa investigación, al igual que muchísimas otras que son más recientes, encontraron que restringirse en la comida aumenta considerablemente la pérdida de control sobre la comida y también aumenta la preocupación por la comida, es decir, las personas empiezan a pensar de una manera muy ansiosa en esto. Poliff y Herman en el 85 hablaron de una cosa que nos aportó enormemente a todo esto y es el análisis causal. En sus investigaciones nos cuentan que no comer incrementa paradójicamente esa probabilidad de hacerlo en exceso, la conducta que justamente se quiere evitar cuando se hace dietas. Entonces, de nuevo, esas investigaciones son muy contundentes al demostrar que hay una relación causal entre el régimen y el exceso de comida, mostrado por las personas que hacen una dieta o que hacen un régimen. Y ojo a esto que les voy a decir. Ellos, Poliff y Herman, investigaron la teoría de la contrarregulación. Y recordemos que comprobaron de manera contundente que las prohibiciones generan más deseo sobre aquello que es restringido. La teoría de la contrarregulación tiene una frase que es insigne, que es lo prohibido o las prohibiciones es lo que más se va a desear, lo prohibido es lo más deseado, como las dietas rígidas, entonces tienen una gran cantidad de prohibiciones, suele pasar que en general generan ese efecto contrario cuando se sale de ellas. Entonces, finalmente, con base en todo esto que les vengo presentando, los 3 puntos críticos que deben de saber para evitar los atracones basados en todo lo que les vengo contando, de todo lo que nos mostraron esas investigaciones, son los siguientes. Primero, y de manera irrefutable, no hagas dietas restrictivas, más bien aprende a comer, porque los estudios nos han contado también que la solución cuando tienes problemas de autoimagen y de peso no son las dietas, sino la pedagogía en cuanto a la alimentación. Es mucho mejor para perder peso porque las personas no se van a descontrolar posteriormente y en cambio adquieren mejores hábitos alimenticios. Por eso, si tú tienes atracones o un trastorno por atracón, debes de buscar aprender a gestionar tu alimento en 3 puntos críticos. Primero es la consecución del alimento, es decir, aprender a mercar. El punto 2 para solucionar los atracones es observar las emociones, observar las personas y las situaciones asociadas a ese momento. Es decir, tú tienes que aprender a identificar todo el contexto en el que se dan. Listo. Y por último, un factor de protección para tener una conducta alimentaria saludable es poder experimentar tu autonomía, aprender a desarrollar tu voluntad y la capacidad de decir no. Ese límite entre tú y la comida es absolutamente importante. Y recuerda que si esta información te parece interesante, no te quedes con ella, compártela con alguien que tú consideres que necesita saberla, conocerla en estos momentos.